lucha aquí frente a la embajada de Estados Unidos, este imperio yanqui decadente que en su caída nos llena de muerte y opresión, como ocurre con ese apoyo al ente sionista y ante la negativa de la resolución de Naciones Unidas que por mayoría pide el cese al fuego y una solución pacífica al conflicto de Palestina. Y nosotros vemos que ellos aún así, con la mayoría de países del mundo en contra, votan una resolución ejerciendo su derecho de veto y con ello condena a más muerte y opresión, no solo en Palestina, sino en muchos lugares, porque lamentablemente el ente sionista no solo actúa en Palestina, sino hemos visto cómo en diferentes países del mundo la solidaridad con Palestina es también llevada a prisión o reprimida, acusando a quienes se pronuncian como opositores al semitismo, los consideran antisemitas y por eso actúan en contra de ellos y los llevan a la cárcel, los detienen o los torturan en las manifestaciones. Son millones y millones de personas en el mundo que han salido a las calles en el corazón mismo de Estados Unidos, en el mismo territorio judío. Muchos, miles de judíos han dicho no en mi nombre y ellos se han pronunciado por la libertad del pueblo de Palestina desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Y es por eso que desde aquí hacemos y señalamos al imperialismo yanqui como responsable fundamental de la situación que se vive allá, porque es obvio que ellos podrían detener de manera inmediata esa guerra, ese genocidio que ha cobrado ya la vida de cerca de 20,000 personas, ese infanticidio, porque un gran número de ellos son niños y que de manera sistemática y generalizada ese ente sionista ha ejecutado a menores, a mujeres y mantiene en una condición de sitio. También ha atacado a reporteros, ha atacado al personal de la ONU, ha asesinado a médicos, a personal de la Cruz Roja, es decir, ha hecho actos indiscriminados de guerra por los cuales afortunadamente ya varias organizaciones en el mundo han llevado denuncias a la Corte Penal Internacional en contra de Netanyahu y en contra de Biden por delitos contra la humanidad. Sabemos que será difícil el camino, pero hay que seguir luchando como pueblos para lograr la libertad de ese pueblo que nos pone el ejemplo. También denunciamos los miles y miles de personas que han sido detenidas por Palestina con estas detenciones administrativas sin ninguna orden, simplemente se les detiene, se les mantiene en un limbo jurídico y ha aumentado de manera dramática el número de prisioneros políticos, que ahorita ya llega casi a los 8,000 presos políticos en Palestina. Por eso desde aquí también nos pronunciamos por la libertad de los presos políticos en Palestina y tenemos también que decirles al pueblo de México y a la humanidad en su conjunto que Palestina no tiene ejército, Palestina no tiene gobierno, Palestina no tiene aeropuertos, Palestina no tiene posibilidad incluso de tener una aduana, sino que todo pasa por la ocupación israelí y por ello desde aquí nos pronunciamos porque esa situación se modifique. Queremos también aquí hacer entender a todos que quien organiza los grupos terroristas, quien es el Estado terrorista, es Estados Unidos y es el Estado sionista de Israel. Nada tiene que ver con el pueblo judío, nada tiene que ver con los hebreos, nada tiene que ver con los semitas, sino este ente sionista incluso hoy predomina entre sus filas a personas que están en la Iglesia Católica o en las iglesias evangélicas que nada tienen que ver con la religión judía o los hebreos. Es decir,
Este ente sionista de ocupación solo tiene intereses hegemónicos de dominio, y por eso desde aquí nos seguimos pronunciando desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. No es una guerra, es genocidio. No es una guerra, es genocidio.